Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles una vez más. Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a De Tú a Tú. En el encuentro del día de hoy, conoceremos a una mujer con un gran espíritu de lucha, de solidaridad y, hombre, de un gran amor, ya lo van a ver ustedes. Hoy vamos a conocer al colectivo de cuidadoras potosinas. Este colectivo ya tiene 10 años y su fundadora y presidenta hoy nos acompaña. Ella es Mariana Hernández Noriega. Hola Mariana, muy buenas noches, bienvenida a De Tú a Tú. Muchas gracias Mireya, muchas gracias al equipo, al Canal 7 que nos acoge siempre con mucho cariño, con ese espíritu alentador de entender la causa de lo que implica dejar una vida personal por cuidar a un familiar con alguna discapacidad, adulto mayor o enfermedad crónica degenerativa y todo lo que implican estos procesos. Y bueno, en lo personal también siempre ha sido un espacio que como terapeuta y especialista en salud mental se me ha abierto, que se me ha invitado a dar mi opinión y eso también me enriquece mucho, ya que pues también mi parte profesional la tuve que dejar pausada en estos años por dedicarme al cuidado de mi hijo con parálisis cerebral. Así es. Mariana, gracias. ¿Cómo comenzó todo esto? A ver, hace 10 años tú conformaste este colectivo. ¿Por qué? ¿De dónde surgió? Fíjate que nace sin ser planeado. Fue una gran diosidencia en cuanto a una tragedia que le pasa a mi hijo menor. Yo tengo 2 hijos. El menor ya tiene 11 años, va a cumplir ahorita el 22 de este mes, de noviembre, y él era un niño que había nacido sano, pero en el año 2013 salimos como típica familia juntos, mi esposo y yo, a trabajar, y él tenía la obligación de dejar a mi bebé en la guardería antes de irse a trabajar a la zona industrial. Yo trabajo en área de la salud, entonces yo casi toda mi vida laboral la laboré en turno matutino, como la mayoría de las mamás, no por las escuelas, que uno busca trabajar en horario de mañana. Entonces yo entraba a trabajar a las 7 de la mañana, salimos juntos y la rutina era que él me dejaba a mí en el trabajo y ya dejaba a los niños y se iba a laborar y yo en la tarde los recogía y yo era mamá en las tardes al 100. Bueno, pues desgraciadamente mi exmarido omite llevar a mi hijo a la guardería y se lo lleva directo a la zona industrial, a su centro de trabajo. Su mente pasó por un lapsus de esos tan extremos en lo cual te olvidas y olvidó a su propio hijo en el coche con los vidrios cerrados. Mi bebé estuvo 3 horas y media según la nota de egreso del hospital, encerrado en un vehículo sin poder respirar, tapado y cubierto con cobijas porque era temporada medio por estas épocas, así un poco frío. Y pues bueno, al final del camino yo estoy laborando y es cuando me avisan que mi bebé tiene un accidente y que me vaya al hospital de pediatría de la institución donde laboro, porque pues la misma institución que es mi patrón es la que ha atendido a mi hijo desde aquel horrible incidente. Y pues yo llego y pues la noticia era devastadora, ¿no? Autorizar ingreso a cuidados intensivos, riesgo de muerte inminente, si sobrevivía muchísimos daños que era imposible cuantificar. Los daños a nivel neurológico en cuestión de salud son los más agresivos para cualquier organismo porque conllevan también daños motores, daños a la vista, al oído, a muchos órganos a nivel interno. ¿Por la falta de oxígeno? Por la hipoxia, exacto. La falta de oxígeno clínicamente se llama hipoxia cerebral. Entonces puede venir desde un vientre materno en un parto hasta por eventos como este. Aquí simplemente pues se deja de respirar porque no había aire, era un vehículo completamente cerrado, aunado al calor y a la humedad y a la deshidratación. Y finalmente mi hijo sobrevive, pero pues nos quedó ese gran estado. Podemos hablar de un regalo en cuanto a que sí ha sido eso lo que marcó un antes y un después de la vida personal, familiar y ahora de la organización, porque claro, si no hubiera pasado ese incidente y yo no fuera mamá de discapacidad, quizá no existiría el colectivo Cuidadoras Potosinas. Yo ya laboraba con familias de discapacidad, pero como psicóloga, como muchos profesionistas un ratito y ya, pero ya al momento en que mi hijo la adquiere y me toca vivirlo, pues imagínense, fue un duelo el más terrible. ¿Qué edad tenía tu bebé? 5 meses. 5 meses. Era un bebé que acababa de entrar a la guardería. Habíamos estado encerrados él y yo, como toda mamá, por la incapacidad
Yo acababa de reintegrarme a laborar a una clínica y él acababa de ingresar a esa guardería, tenía menos de un mes en la guardería, prácticamente no alcanzó a vivir la guardería, el proceso de adaptación. Y pues bueno, empieza el camino muy largo y pues yo platicando fundo una organización llamada Fundación Hero y dentro de la fundación fueron uniéndose primero puras mamás de hijos de diversas discapacidades y ellas me hacían mucho énfasis en la necesidad de capacitación en salud pública, en derechos humanos y en género. Porque recordemos, el cuidado lo ejercemos 90% las mujeres, mamás, hijas y en algunos casos hermanas, parejas, otras derivados de familia, pero generalmente es mujeres. La mamá o la hija quien cuida a la persona vulnerable. Y yo noté esa sed en ellas y cada vez era más la necesidad de que llegábamos, me incluyo, perdidas todas, perdidas en el punto de que no entendíamos lo que estábamos viviendo. Las que sus hijos nacían con discapacidad no les habían dado la información suficiente, ni al momento de atender el parto, ni en el embarazo. Y las que fue discapacidad adquirida como mi hijo, que pasó algo que nos dejó la condición, pues traíamos aparte un evento traumático, más agresivo todavía porque nuestros hijos estaban sanos y perdieron la salud de minutos, segundos o días. Por una responsabilidad. Y en mi caso fue una irresponsabilidad. Hay discapacidades adquiridas por negligencias médicas, por accidentes. De hecho, la discapacidad motriz, pues la mayoría de las veces viene derivada de accidentes automovilísticos, como te digo, las neurológicas, claro. Quemaduras, incluso en algunos casos violencia. Fíjate, está creciendo mucho la discapacidad por violencia de género. Estamos hablando de mujeres que son agredidas y por hechos de violencia quedan con discapacidad. Ahorita que dijiste los quemados, se me vinieron a la mente las mujeres violentadas con ácido. Ellas, al aventarles ácido, el hecho es un acto de violencia feminicida. Así es. Pero las deja con discapacidad de todo tipo, desde lo que se ve y todo lo que no se ve, porque las afectaciones son múltiples. Entonces, la mamá de cómo se adquiere una discapacidad puede ser diferente, el cómo, pero regresamos a pierdes la salud, pierdes la vida funcional como tenías y en algunos casos quedas completamente dependiente y necesitas que te cuiden para sobrevivir. Muy bien. Antes de que continúes, Mariana, te quiero interrumpir para explicar un poco tu sentir cuando te enfrentas a esta realidad y te dicen que tu hijo tiene ya una discapacidad definitiva, irreversible. Era un bebé inicialmente, supongo que los cuidados cuando era un bebé, pues era como un bebé. Conforme empieza a crecer, entonces sus cuidados son cada vez mayores, cada vez más demandantes. ¿Cómo fue este proceso y en qué momento decides hacer el colectivo? ¿Fue inmediatamente o tuvo que pasar un tiempo cuando te diste cuenta de la gran necesidad que había de información, de apoyo, de ayuda para poder vivir ahora en esta condición que no solamente era de tu hijo en este caso o del familiar de muchas mujeres cuidadoras, sino de la propia cuidadora? Exacto, fíjate, das en un punto bien importante. Muchas veces creen las compañeras de la organización, y esto lo he platicado con otros activistas que lideran otras causas diferentes, pero al final somos activistas. A veces las usuarias o las compañeras de la organización o compañeros o quien recibe la cuestión de asistencia social creen que uno por ser un líder o tener una posición de cabeza está en otra situación y claro que no. Sobre todo mi organización, que es fundada por cuidadoras, para cuidadoras, yo, Mariana, y mi equipo de trabajo, que lo conforman psicólogas, médicos, fisioterapeutas, rehabilitadores, dentistas, abogadas, trabajadoras sociales, seguimos siendo cuidadoras de nuestros propios hijos. Todas son cuidadoras. Todas. Entonces, imagínate, ahorita estamos en una etapa compleja en que del equipo de trabajo, que somos 21 personas, tenemos 18 niños hospitalizados de esos 21.
Imagínate. Entonces continuamos labores y acompañando a las compañeras y atendiéndolas, pero a paso más lento, porque yo siempre se los reitero, recuerden que nosotras, aunque seamos la cabeza y el liderazgo, seguimos viviendo la realidad que ustedes viven. Y yo sí te contesto lo que me acabas de preguntar. Yo creo que yo viví mi proceso al mismo tiempo con mis compañeras y yo las acompañaba y ellas me acompañaban a mí. Yo cuando pasó esto, como te digo, conocía la discapacidad, ya tenía contacto con este mundo, pero pues parcialmente. Cuando ya me tocó en mi casa, cuando me tocó mantenerme despierta todas las noches, porque si no mi hijo convulsiona y si yo me quedo dormida ni cuenta me voy a dar y puede fallecer y yo estoy dormida y no me doy cuenta. Fue cuando yo empecé a entender que mi vida me había cambiado y había otra segunda víctima que era mi hija mayor. Mi hija actualmente tiene 15 años, cuando pasó lo de su hermano tenía 5 años. Entonces a ella le tocó cuidar a su hermano para que mamá se pudiera ir al hospital a trabajar 10 años de su vida. Entonces mi hija, como hermanita de un niño con discapacidad, creció siendo cuidadora, aprendiendo hasta lo que no, que señas, que primeros auxilios, cuestiones que incluso en señas ella lleva más adelantada que yo, se le dio más la facilidad, pero aquí los hermanos también vuelven a desarrollar el rol y es bonito, pero es muy doloroso y muy injusto, mucho más, y lo es para nosotras, más todavía para los hermanos y las hermanas. Volvemos al rol, casi siempre son las niñas, las mujeres. Bien, este colectivo de cuidadoras potosinas, ¿qué necesita? ¿Qué hace? ¿Para qué se unieron? Bueno, si ya ellas de por sí son cuidadoras al 100, deberían estar muy ocupadas cuidando a su familiar. ¿Por qué hacen este colectivo y qué persiguen? Nos falta mucho que conocer. No quiere decir que estén dejando su tarea de cuidadoras, al contrario, la han abrazado esta tarea de cuidadoras como no tienen idea. Pero justamente por eso ahora son un colectivo. Y vamos a saber qué necesitan después de la pausa. Por favor, sigan con nosotros. Estamos de regreso. El día de hoy en De Tú a Tú estamos conociendo y platicando con Mariana Hernández. Ella es presidenta del colectivo de cuidadoras potosinas y una de sus luchas más importantes es el derecho, el exigir o el procurar la garantía de los derechos a las cuidadoras. Obviamente los derechos de las personas con discapacidad son muy importantes, pero en esta parte está focalizado el interés en las cuidadoras. ¿Por qué, Mariana? ¿Qué pasa con las cuidadoras? Mire, las cuidadoras empezamos a vivir una vida en la cual nos volvemos, perdón la expresión, pero un robot, una persona que solamente vive para atender y en función de la persona receptora de cuidado. Es como el canal de comunicación, el emisor, el receptor, acá el receptor, porque de hecho la palabra paciente también ya se está quitando de manuales en el aspecto de que suena muy peyorativo, hablando del tema de derechos humanos, que es mi especialidad, y grupos vulnerables. Entonces, yo soy quien le da el cuidado, él es el receptor de mi cuidado y mis cuidados lo mantienen vivo. ¿Qué son mis cuidados? Alimentar, movilizar si esa persona no puede caminar, obviamente todas las labores de higiene, de baño, de asistencia, desde lo más básico que es lavarse las manos hasta el baño completo, la cuestión de las personas postradas en cama que no pueden ir al baño, cuestiones biológicas, fisiológicas también son parte de la limpieza. Todo eso es cuidar. Cuidar también es lo que haces afuera de la casa por esa persona, gestionar citas médicas, llevarlo a consultas, proveer y llevar todas las cuestiones necesarias para que esa persona viva. Y ahí también entra el trabajo doméstico. ¿Por qué? Porque puede haber una casa con comida, pero si no hay quien compre esa comida y la lleve a la casa, la cocine y prepare los alimentos, la persona no se va a poder alimentar porque necesita. Todas estas actividades son cuidado directo.
Y en el caso de enfermedades que ya te mencionaba, es cuidado médico especializado. ¿Por qué médico? Porque actividades como las que ya te describí, así como otras más complejas, poner una sonda, controlar una convulsión, manejar una apnea de sueño, manejar un infarto, un ataque cardíaco o una cuestión neurocerebral, son actividades médicas que se hacen en hospital, pero cuando tú cuidas a alguien que no puede vivir eternamente en un hospital, aprendes a realizarlas en la casa, porque si tú no lo haces, la persona fallece. Entonces, por eso nos volvemos coauxiliares de salud, porque en la necesidad y sin capacitación la mayoría de las cuidadoras tienen que aprender a atender emergencias médicas. Por eso nosotros, uno de los talleres que más damos, tanto individual como en colaboración de certificación con ICAT, con el IMES, que ahí viene uno la otra semana, es primeros auxilios y atención emergente médica, porque tenemos que estar siempre alerta. El cerebro de la persona cuidadora va pasando por unas etapas en las que, como te decía al inicio, se vuelve cuidadora y de repente pues empieza a dejar su propia vida, porque quien cuida necesita su tiempo, su energía, su recurso monetario, su dinero. Pues yo sin un sueldo, ¿cómo mantengo las necesidades, por ejemplo, de mi hijo? Y tú vas dejando poco a poco tu vida personal. Es un proceso, no se da de un día para otro, se va dando con el tiempo, con los años. Hoy yo, a 10 años de ser cuidadora, te puedo decir que en 10 años, recientemente perdí lo que en 17 a 18 años de mi vida había afincado, que era mi trabajo. Logré regresar, logré ganar el juicio. Al ratito, antes de despedirnos, te voy a platicar eso porque es algo demasiado importante en general. Y fui votada, fui expulsada de mi centro de trabajo por ser cuidadora, en un acto complejo de discriminación por asociación, por ser cuidadora. Entonces, esa realidad la vivimos muchas cuidadoras. Otras renuncian a los trabajos porque ya no pueden. O salen a trabajar y dejan solo a la persona que cuidan, o se mantienen cuidando y dejan los trabajos. Pero si pasa eso, ¿cómo sobrevives monetariamente hablando? Y no nada más el salario, no tienes acceso a servicios médicos, prestaciones sociales, todo se pierde. Yo les digo mucho, las cuidadoras peleamos derecho al trabajo, a la salud, a muchísimas cosas, ¿verdad? Pero el prioritario y la mamá de los pollitos es el derecho al trabajo. Sin trabajo no tenemos nada y no podemos sostener la vida de quienes cuidamos ni nuestra propia vida y de otros familiares, porque también siempre hay otros hijos que crecen a la par de los hermanos con discapacidad y que también tienen sus necesidades en todo sentido. Entonces, realmente yo fui creciendo con mis compañeras, te digo, yo fui percibiendo esa necesidad tan grande, y yo, que ya tenía años siendo personal de salud, decía, es que yo entiendo que los médicos y los profesionistas no alcanzan en un hospital y más en un público a darles la información. Yo lo entiendo, yo también estoy en ese ambiente laboral y sé que es complejo para el personal, pero si lo sumamos a eso también, que la cuidadora tiene violencias intrafamiliares, que no hay redes de apoyo que la ayuden a cuidar, que la mayoría no tienen educación académica suficiente para poder tener y empaparse de términos importantes, que hay muchas violencias alrededor, estructurales, familiares, sociales, incluso institucionales. Nosotros, lugar donde nos paramos, lugar donde somos violentadas, en los hospitales, en los juzgados familiares, en las familias. Eso quisiera yo algún día entender. Y yo creo que nos vamos a ir de este mundo sin comprenderlo al 100. ¿Cuáles son? Explícanos para que las personas podamos entender mejor estas violencias que lamentablemente padecen. Sí. ¿Cómo es que las cuidadoras se enfrentan a esta violencia que dices tú, institucional, familiar? Bueno, la familiar a lo mejor es más entendible, pero como quiera, danos ejemplo de cada una de estas violencias. Fíjate, por ejemplo, en familiar es muy clásico la negatividad de las familiares directos a reconocerla como que está haciendo un trabajo muy importante dentro de su casa con todas las actividades que ya te mencioné, y que por ese trabajo que ella hace, médico, doméstico y de cuidado, está manteniendo vivo a la persona enferma. Y generalmente quien más lo critica no hace nada por la persona enferma, y es quien más ejerce una posición muy crítica.
y suele ser un padre, una pareja, un hermano, clásico. Institucional, porque desgraciadamente al no reconocernos como población vulnerable, que estamos muy necesitadas también de apoyo para nosotras, somos obviamente minimizadas, despectivamente tratadas, discriminadas al realizar trámites como llevar al receptor a una consulta médica, hacer un trámite, por ejemplo, en los juzgados familiares, muchas mamás tenemos pensiones y juicios que no se han resuelto, alimenticios, también ahí hay violencia, después lo resolvemos, o cuando estás hablando de que tu hijo, aparte de estar en un proceso de falta de alimentos, aparte tiene una discapacidad y requiere más rapidez y más asistencia y más gastos. Imagínense ustedes una cuidadora que tiene que solventar un juicio de alimentos. Mi caso es un ejemplo. Pero mientras estás en el juzgado, los que han tenido lamentablemente que enfrentar un juicio, saben el tiempo, sobre todo el tiempo que en estos casos es tan valioso, en lo que tú tienes que ir, reunir documentación, enfrentar, está tu familiar, la persona receptora del cuidado, exacto, como tú lo mencionas. Exacto. Está ella esperando todo el tiempo que necesita tener limpieza, comer, simplemente voltearlo de una posición a otra, movilizarlo. Sí. Y tú tienes que ocupar el tiempo en ese juicio. Es esa parte en donde menciona Mariana que hay un sinfín de carencias. Familiarmente esta violencia, cuando se le exige a determinada persona, tú cuidas, te olvidas de tu vida personal, de estudiar, de trabajar, porque tienes que cuidar y aparte tienes que hacerlo como creen que es lo mejor, exigiéndole y demás. Es que se vuelve una imposición, y es una imposición que está marcada con la cultura tradicional, como todo latinoamericano, porque esto no nada más es México, toda Latinoamérica tiene este factor religioso y de esa idiosincrasia de es que te tocó, es que tú con amor, Dios te va a ayudar. Les digo, Dios nos ayuda y somos personas de fe, si no ni siquiera estaríamos vivas, te lo confieso, me incluyo. Pero eso no quiere decir que hay una realidad que tienes que sacar y que hay una persona que depende de tu cuidado para sobrevivir y que tú en el camino de ver por esa persona no tienes tus propias necesidades cubiertas. Entonces, nosotros les decimos, si no podemos salir a trabajar, imagínense, tenemos que salir a hacer todas estas diligencias porque nadie más la puede hacer. Entonces el trabajo de cuidado se da dentro de la casa y afuera de la casa. Se da desde comprar la despensa, desde hacer gastos, desde todo lo que te decía de las instituciones, y desgraciadamente se nos tacha o se nos dice que exageramos, que no es para tanto, y son palabras que van desde jueces hasta en algunos casos algún personal de salud, o en algunos casos incluso litigantes, abogados, titulares, gentes de primer contacto en las dependencias, porque generalmente la primera persona con la que llega una cuidadora es la primera barrera que siempre la va a menospreciar o que le va a decir. Pocas dependencias son empáticas y realmente incluyentes. La palabra inclusión se ha puesto de moda, pero como si fuera unos aretes que me quito y me pongo, y no se trata de eso. Y realmente ser inclusivo es como cuando hablamos de lo académico. Pues, ¿de qué te sirve aceptar un niño en un salón si lo vas a tener en un rincón y no le vas a permitir aprender? Eso no es inclusión, y eso cualquiera lo puede hacer. Entonces, si vamos a ser inclusivos, lo vamos a hacer bien. Y nosotras, por ejemplo, en el camino de todo esto, la primera pérdida que tenemos es la salud propia, aparte del trabajo. Y sin salud y sin trabajo, de ahí viene un hashtag que tenemos feo, porque es feo, pero muy real, muriendo cuidando, porque estamos muriéndonos y estamos falleciendo primero nosotras por la nula calidad de vida que tenemos, por la falta de descanso, simplemente a nivel biológico. Muchas de nosotros no podemos dormir como una persona normal que no tiene responsabilidad de cuidado. Yo en lo particular tuve un conato de infarto a los 37 años y el cardio me dijo, ¿cuántos días llevas sin dormir? Pues mi respuesta fue, llevo 7 años sin dormir de corrido una sola noche. Me dijo, es un milagro que estés viva. Biológicamente necesitas descansar, incluso tu cerebro necesita desconectarse de todos
tus responsabilidades pendientes. Y aparte, claro, la organización, ¿verdad? Pero bueno, se vuelve una cadena de necesidades que la cuidadora no tiene cubiertas, y te digo, lugar en el que pasa adentro con la familia y afuera en la sociedad vienen muchas discriminaciones y violencias, y siempre minimizar que lo que ella siente o dice es exagerado, o que si se atreve a quejarse de que se siente mal o de lo que le está pasando es porque no quiere a su familiar. Y fíjense, esta colectiva, no creen ustedes que es un grupo de autoayuda. No es eso. No es de que se junten todas las cuidadoras a explicar sus experiencias y a decir todo lo que sufren y todo lo que son discriminadas. No, este colectivo busca la garantía de sus derechos como cuidadoras y que se voltee a ver esta forma de vida que son de miles y en su mayoría mujeres. Vamos a una pausa, todavía nos falta mucho que visibilizar del colectivo Cuidadoras Potosinas. No se vayan. Gracias por seguir con nosotros aquí en De Tú a Tú, y pues gracias a Casa Muebles. Es una marca de muebles muy importante en San Luis, que ofrece de verdad cosas muy lindas, que se adaptan a sus espacios, se adaptan a lo que ustedes necesitan, en cuanto a colores, formas, estilos y por supuesto precio. Hay 4 direcciones de Casa Muebles. Están una en la calle Vasco de Quiroga, en la sucursal Vasco, en la Colonia Industrial Aviación, es muy conocida, ya tiene mucho tiempo ahí. Está la sucursal Periférico, en Antonio Rocha Cordero, frente al Hospital del Niño y la Mujer, y hay 2 direcciones más en Carretera Río Verde, la sucursal Rivas, a la altura del Tecnológico de San Luis, y la sucursal Quintas, casi en Avenida Cactus, gracias a Casa Muebles. Además organiza expos y tiene eventos muy interesantes para que conozcan toda su oferta en muebles, que es maravillosa. Bueno, pues continuamos aquí en el programa. Hoy estamos platicando con Mariana Hernández Noriega. Ella es presidenta del colectivo Cuidadoras Potosinas. Y hace un ratito, antes del corte, decíamos que este grupo no es un grupito de mujeres cansadas de cuidar, frustradas porque tienen familiares enfermos. Quejumbrosas. No es eso. Es un grupo que vive una situación de vida de gran responsabilidad, y ellas son responsables, pero que también tienen muchas carencias que no han sido puestas sobre la mesa con las autoridades, con las instituciones, ni siquiera a veces a nivel familiar. No se han puesto sobre la mesa cómo ha sido coartada su vida en salud, en su vida laboral, en su vida personal, en su vida de pareja, en fin, niñas, jóvenes, mujeres adultas que son cuidadoras están viviendo en condiciones verdaderamente críticas. Entonces esta colectiva de mujeres cuidadoras potosinas está luchando por sus derechos, y tenemos una muy buena noticia, y no es solo para aplaudirla y decir, ¡ay, qué buena onda por Mariana! No, va mucho más allá de todo esto. Esto va a nivel jurídico y a nivel nacional. Cuéntanos este logro que tuviste gracias a esta lucha que tienes en favor de las mujeres cuidadoras. Cuéntanos. Que tuvimos, yo digo que por la resistencia. La palabra resiliencia es importante, pero para mí resistencia nos define. Resistimos jornadas muy cansadas día a día en nuestras casas, día y noche. Resistimos no tener acceso a servicios de salud, no tener trabajo, no tener salario. Resistimos violencias en muchos entornos, resistimos condiciones precarias de nuestra propia salud. Y pues te platico que dentro de las pérdidas que hablábamos viene el trabajo, lo que decíamos hace rato, que la mayoría o son despedidas. ¿Por qué? Porque para el empleador tú te vuelves alguien incómodo. Yo como patrón, no me conviene un empleado, trato de ponerme en la mentalidad de los patrones para entender su dinámica a nivel mental.
No me conviene si soy patrón un empleado que tiene un hijo con discapacidad, porque pues él va a necesitar permiso, se le pone mal y me pide salir, o a veces falta más seguido. Así lo ven los empleadores. Sí, que no va a estar al 100 en el trabajo. No me va a rendir, no va a funcionar, no va a ser productivo, incluso me puede causar pérdidas a mi empresa. Ha habido patrones que lo han dicho de una manera muy agresiva, cuando irónicamente la mayoría de las cuidadoras, o por lo menos las que yo conozco, y son ya muchas, sabemos trabajar y ser responsables, tanto que por eso sostenemos una vida, o 2 o 3, porque te platico que también hay cuidadoras que no tienen una persona a cargo, tienen más de una. Tengo cuidadoras en la colectiva que cuidan a sus padres adultos mayores, a los 2, y aparte a un hermano con discapacidad. 3 o 2 o hasta 4 personas, una sola cuidadora cuidando a 4. Imagínate qué vida lleva la cuidadora. No es vida. No es vida. Y el aspecto social es importante, pero el aspecto básico es: no hay descanso, no hay redes de apoyo y te arranca tu salud y tu trabajo. Yo en mi caso, desde que mi hijo adquirió discapacidad, mi patrón tuvo conocimiento de la historia. El caso de mi hijo fue muy público en San Luis. Fue el primer bebé que dejan en un coche, salió en su momento en la prensa, se manejó todo como era público. Y pues lo atendió, mi empleador también es pues mi prestador de servicios de salud, ¿verdad? Como todo empleado. Entonces, yo en el año 2018 solicito por primera vez un término que se llama ajuste razonable. Mi hijo adquiere en el 2013 la discapacidad. Los primeros años yo sentí que podía, yo veía todo como que era muy fácil, como uno empieza a cuidar con toda la energía, la vibra, y después te va ganando el cansancio, el agotamiento, las violencias, el deterioro personal. Entonces yo empecé muy animada. Claro que en unos años me fui dando cuenta que mi hijo necesitaba una mamá que ganara más dinero para mantener todo esto, que mantuviera sus medicamentos que no le daba la institución, las terapias, que es lo que más se ha gastado, porque la institución no puede brindar terapia de calidad. Y aparte necesitaba una mamá que estuviera entera y más tiempo cuidándolo y menos trabajando, porque yo era igual que tú y muchas mujeres, más tiempo trabajando que en la casa. Y entonces yo solicito esto que se llama ajuste razonable. El ajuste razonable es un derecho que tenemos las personas con discapacidad y las personas cuidadoras si somos empleados. Es un derecho que es muy universal, porque no es lo mismo en todos los casos. Por ejemplo, si eres una persona con debilidad visual, tienes derecho a exigirle a tu patrón un ajuste técnico, que te dé una computadora en braille, porque en una convencional no puedes trabajar. Claro. Ese es un ejemplo de ajuste, fíjate, pero eso se llama ajuste técnico. O si estás en una silla de ruedas y hay un escalón, que te hagan una rampa, porque si no, ¿cómo puedes pasar y trabajar? Esos son ajustes técnicos, se hacen con cosas físicas, pero también existen ajustes de reducción de horario, de lugar de trabajo, de actividad de trabajo, que es lo que más necesitamos las cuidadoras. Yo le solicito a mi patrón un ajuste razonable de reducción de jornada, porque ya no podía trabajar 8 horas, trabajar 6 horas o hasta 4 si era posible, con la adecuada reducción salarial. Yo misma lo solicité, yo misma estaba consciente que si trabajaba menos horas me iban a pagar menos. O sea, lo que pedías era solamente esta posibilidad de trabajar menos tiempo. Y que se te pagara proporcionalmente. Claro, yo nunca pretendí ni he pretendido que se me pagara el salario de 8 horas si iba a laborar menos. Yo misma lo solicité, porque me vi ya en la desesperación y en la necesidad de ya no poder dejar a mi hijo tantas horas solo para irme a trabajar. Yo, al igual que la mayoría, no tengo redes de apoyo familiar para el cuidado. Si yo hubiera tenido a alguien que me cuidara a mis hijos para irme a trabajar, no hubiera pasado por todo lo que pasé, no hubiera pasado por tantas dificultades laborales, por mi propio deterioro en salud, porque podría decirle a alguien, cuídamelo para descansar un ratito. No, soy como siempre una cuidadora primaria, porque eres primaria, única, no hay quien delegar o te ayude un ratito en el cuidado ni en todo lo que hay que hacer. Se me niega el ajuste, incluso la institución no lo reconoce como lo que es, como un ajuste razonable. Me contestan que no se puede dar el cambio que solicito, como si fuera cualquier trámite administrativo.
no como si estuviéramos hablando de que de por medio estaba la vida de mi hijo. Entonces empieza esta lucha por defender lo laboral. Yo defiendo todos los ámbitos, como es mi organización y mi vocación, pero lo laboral se ha vuelto ya mi prioridad, porque pues es lo que me tocó vivir. No me hubiera gustado ser yo quien fuera el agente de cambio, porque pues a lograr esta sentencia implicó mucho dolor para mí, para mi familia, muchísimo desgaste. Imagínate llevar un proceso jurídico, aparte del de la pensión alimenticia, el laboral, por el ajuste razonable. Así se me fueron estos últimos 6 años en juzgados familiares y administrativos. Entonces, a mí se me niega el ajuste, me dicen no te podemos dar el cambio que quieres, como si fuera un cambio por gusto, no por lo que implicaba, y yo pues empiezo a asesorarme. La verdad es que en ese inter también las cuidadoras potosinas empiezan a ser reconocidas por gobierno del estado, por municipio, como organización defensora de derechos humanos. Tu servidora también recibe condecoraciones, la primera fue la Potosina del año 2023, y pues entonces empezamos a ser más visibles y empiezan a darse cuenta. También empezamos a incidir en trabajo legislativo, que pues hacer iniciativas de ley, andar cabildeando con regidores, con diputados. Pregúntenle a la legislatura que se fue cómo los tuvimos en jaque, que no los dejábamos en paz, y cómo le hacíamos, como sabemos, resistiendo. Nos organizábamos en grupitos para ir a cabildear, para ir a explicarles uno a uno lo que es el trabajo de cuidados. Mientras en casa seguíamos cuidando, y mientras también tu servidora y otras tienen procesos personales, laborales o de juzgados que implican también tiempo y energía. Entonces, pues al final se logra la sentencia después, porque lo que hace mi patrón, después de que yo le solicito el ajuste, es empezar a ejercer a violencia por medio de personal de confianza, 2 personas en particular, y yo no encuentro apoyo. El sindicato desconoce cómo defender estos casos y me quedo sola. Yo recurro afuera a instancias como ciudadana para denunciar la violencia laboral y de género, y es cuando consigo la primera orden de restricción contra un jefe directo. Se le notifica a esta persona que no se me puede acercar durante mi jornada laboral, pero ahí empieza visibilizar que en los trabajos estamos viviendo esto, las pocas que estamos trabajando fuera de casa, y las que no, pues ya están encerradas en casa sin poder sostener su vida. Y así empezó. Al final, un día solicito un permiso para llevar a mi hijo a hacer un estudio médico, y eran 4 días de mis vacaciones por adelantadas. Se me da, pero después se me meten como faltas para correrme por supuestas faltas que no eran faltas, era un permiso que ya estaba aprobado. ¿Recibiste acoso laboral? Sí, y no te imaginas el nivel de agresión que recibí, en particular de un masculino que fue administrador del hospital donde laboro. Y bueno, ¿qué pasó? Les vamos a platicar el logro, porque todo esto que nos cuenta Mariana, sí, que se cuenta en unos minutos, fueron años de resistir, como lo mencionas muy atinadamente, de resistir. Sí. Pero, ¿qué pasó? Lo vamos a saber después de la pausa. No se vayan, por favor. Estamos de regreso aquí en De Tú a Tú, y hace un momento fuera del aire nuestra invitada Mariana Hernández, quien es presidenta del colectivo de cuidadoras potosinas, me decía que hay sectores vulnerables que se han visibilizado en los últimos tiempos, como la población migrante, la comunidad LGTBQI+, bueno, los niños, ¿verdad?, que están en orfandad, la situación de calle, las personas en situación de calle, las mujeres en general con esta vulnerabilidad, y faltan las cuidadoras que también necesitan ser reconocidas como una población vulnerable y que constitucionalmente necesitan ser visibilizadas para que cuenten con las condiciones necesarias de vida para seguir cuidando y tener una vida propia lo mejor posible. Hace un momento, Mariana, me decías que hay mujeres cuidadoras
de la tercera edad, Sí, que muchas. tienen 50 años cuidando, sin contar con ningún apoyo, Claro. con ninguna garantía de trabajo, de salud, De nada. de nada. De nada, y fíjate, hablando del trabajo, regresando al trabajo, sí, yo reconozco que en mí ya es obsesión, pero es que de ahí generamos todo. Si no tuvieron acceso a un trabajo en su momento de juventud o edad intermedia, nunca pudieron cotizar para poder tener una pensión digna que cuando sean adultas mayores les permita sobrevivir. Fíjate qué grave. Están desprotegidas. Entonces, cuidaron, no generaron nada personal, fallece el receptor, si fallece primero la persona que cuidan, y ellas se quedaron a la deriva, y como ya son muy adultas, ya no pueden ponerse a trabajar a esas alturas de la vida, o al revés, fallecen ellas primero y el receptor queda desprotegido completamente. Entonces, de ahí la incidencia legislativa de que entiendan nuestros tomadores de decisiones políticos de que por la vida de una cuidadora va mínimo la de una o más de una persona que cuida. Entonces, una cuidadora son 2 vidas o más, cada cuidadora. Si estamos hablando que en la organización en nuestro estado somos cuantificadas más de 800 personas cuidadoras, cuantificadas solo por la organización. Seguramente hay más personas, ¿verdad? No Claro. creo que logremos la cifra absoluta. Y que seguramente por estar cuidando No han tenido el acceso ni la información ni la posibilidad de integrarse a este colectivo. Normalizarlo como me tocó cuidar, es la cruz que me tocó cargar, pues mi hijo nació así o le pasó esto y quedó así y ya no hay de otra. Sí hay de otra, y el primer paso es ese, la educación, aparte de incidir, como te digo, en lo laboral. Retomemos tu caso. Sí. Estabas diciendo que, bueno, lograste que esta persona que te violentó laboralmente Sí. pusieran una restricción. Exacto. Pero ¿qué pasó? ¿Qué más Sí. lograste? Sí, bueno, mira, conozco la primera abogada que yo he tenido, porque en mi camino he tenido ya a la fecha 3 abogadas mujeres, abogadas feministas mujeres, y 2 abogados hombres. 5 personas defensoras de derechos humanos que no me cobraron un peso por sus honorarios porque no hubiera podírselos pagar, imposible de dónde, y hicieron su trabajo de una manera digna sin cobrar un centavo. Ellas, la primera que yo tuve, la licenciada Fátima, ella me tramita esta orden de restricción, se le notifica al agresor que no podía él acercarse a mí físicamente ni al área donde yo laboraba en un hospital mientras yo estaba ahí presente trabajando, y se me resguarda con la temporalidad básica de una orden de restricción, que son de 3 a 6 meses. Siempre he estado yo con debate con el tema, pero pues deberían de ser más largas las órdenes. Desgraciadamente la violencia no dura nada más 3 o 6 meses, siempre se extiende, y a veces pues después regresa peor, con venganza de parte de los agresores. Entonces se me protege en el momento, pero yo seguía peleando el ajuste, trabajar menos horas para poder no dejar a mis hijos solo, porque yo, te imaginas cómo me iba a trabajar con la angustia de mamá y mi hija todo el tiempo hablándome. Mamá, mi hermano ya se convulsionó otra vez, mamá, ya lleva 2, mamá. Mi hija desde niña con su libretita en la mano anotando las convulsiones de su hermano para pasarme el reporte. Y yo trabajando con mi cerebro en mi casa, preocupada como mamá, tratando de hacer lo mejor que podía mi trabajo, que lo logré, porque lo logré 10 años, mire. 10 años logré mantener mi trabajo después de que mi hijo adquiere la discapacidad. Entonces, cuando yo ya platico con mi abogada, pasan 2, 3 meses, inicia la pandemia. En pandemia, yo violentada con violencia y acoso laboral por ser cuidadora, y la contingencia nacional de salud mortal. Y como personal de salud, pues me tocó vivirla el poco tiempo que laboré antes de irme al primer amparo, porque mi primer medida legal fue un amparo colectivo con otras compañeras enfermeras, todas trabajadoras de la institución. Nos juntamos para solicitar el resguardo en el domicilio porque nos daba mucho miedo contagiarnos trabajando y contagiar a nuestros hijos en consecuencia. Se nos otorga y yo ya me retiro, pero en lo que salió el dictamen y la sentencia, pues yo tenía que presentarme a trabajar. Eso era inevitable. Me retiro, duro 1 año fuera junto con mis compañeras enfermeras, encerrada en casa, como todo mundo, la pandemia, todo lo que da. Y cuando regreso retomo esa lucha por el ajuste del horario.
se me volvió a negar. Había cambiado la titular de la institución por una nueva delegada mujer. Eso daba esperanza, pero para mi desgracia no sirvió de nada. No sirvió que fuera mujer. Pues sí, es que ser mujer tampoco te garantiza que las cosas sean como se debe. Y bien, en el caso de esta persona que venía de Estado de México, prevaleció la violencia, incluso puedo decir que aumentó, desgraciadamente. Omisión completamente, desconocimiento del tema de discapacidad, incluso de la institución, en lo más elemental. Y bueno, pues es cuando yo recurro como tal a iniciar un proceso de amparo para exigir el ajuste razonable, porque la negativa representaba una violación a los derechos humanos y ponía en riesgo de muerte a mi hijo mientras yo trabajaba. O sea, yo podía él fallecer en cualquier momento que yo estuviera trabajando porque no había quien lo asistiera, le atendiera una emergencia y lo cuidara. Y es cuando ya empieza el juicio formal por el ajuste razonable. Este juicio dura del 2021 al 2024, que este año que salió la sentencia, y pues fueron años donde yo tenía que seguir laborando, no es de que yo me retiré y cuando salga me avisan qué pasa. Yo tenía que seguir trabajando hasta que hubiera una sentencia. Hubo mucha incertidumbre, entender que a quien me enfrentaba era una institución de salud y no cualquiera. Entonces, claro que daba miedo. Yo no voy a decir que no tuve miedo, pero más que miedo era incertidumbre. Me daba igual el miedo que mi hijo falleciera mientras yo estaba trabajando. Me daba igual de miedo que los jueces no entendieran lo que vivimos las cuidadoras, que no entendieran este sentido de cómo es nuestras vidas. Todo eso me daba terror, pero lo tenía que enfrentar. Yo me armé con mi equipo de trabajo del colectivo, porque cabe decir que al final nosotros también seguimos aprendiendo, les enseñamos, pero nos retroalimentamos de las compañeras, de nuestros propios profesionistas, de nosotras mismas las que somos profesionistas y cuidadoras, y pues es un círculo, ¿no?, donde te doy, pero yo recibo de ti el sostén. A mí me sostuvo mi colectiva, me sostuvieron mis abogados, me sostuvieron algunos miembros de mi familia, no todos, algunas, en particular mi tía, mi mamá, pero ellas hacían lo que hasta podían nada más. Y al final sale una sentencia y me enfrento a un juicio donde el juez laboral entiende y ordena una reinstalación y se demuestra que el proceso de despido al que se me sometió fue negligente, doloso, injustificado, porque yo tenía la prueba de que tenía permisos autorizados por el patrón y el sindicato. Y se comprueba que el despido inicialmente fue injustificado. Esas faltas no eran faltas. Y además, como yo se lo dije a ver al abogado desde que tomó el caso a laboral, al último abogado hombre, necesitamos que quede el precedente para que a nivel futuro cualquier cuidadora que necesite un ajuste en su centro de trabajo y se lo nieguen, se aplique y se les obligue de manera legal a los empleadores, sea quien sea el empleador. Puede ser un empleador chiquito, un trabajo sencillo de un particular, o puede ser una gran institución, no importa. Es un patrón que tiene que acatar la ley y tiene que asegurar la vida de su trabajadora, que es cuidadora, o trabajador si es hombre, y del hijo de esta persona. Entonces salió esa sentencia y ordenó como tal, se ordena la reinstalación con el ajuste razonable de reducción de horario que le permita a la señora cuidar y trabajar. ¿Soy precedente? Sí, somos precedente, porque soy el primer caso en San Luis Potosí y en México donde un juez laboral reconoce los derechos humanos de las personas cuidadoras, de las mujeres por ser mujeres con género, de las personas con discapacidad que cuidamos, que también pudiera ser un adulto mayor que también ya tiene una discapacidad o muchas, y reconoce que los patrones tienen que adecuarnos las jornadas de acuerdo a las necesidades de cada persona. Como te dije hace rato, cada caso es diferente, así como la discapacidad es variable, el grado de discapacidad puede ser moderado o en otros muy severos, pues así es el tema del ajuste. No es lo mismo cuidar un hijo que camina y puede valerse por sí mismo a un hijo que depende totalmente de ti,
Depende, se debe de valorar y analizar la situación de cada persona cuidadora y de cada persona que se está cuidando, familiar, si hay redes de apoyo, no hay redes de apoyo, si hay posibilidad. Sí, valorar cada caso que es tan particular. Cada caso es único. Estamos a punto de despedirnos, Único. Mariana. No, No me quiero gracias. ir sin que le digas, por favor, a nuestro público en dónde está el colectivo, Claro que a sí. dónde se pueden unir aquellas personas interesadas, quienes requieren información, quienes son cuidadoras, ¿dónde Claro. están? Pues bueno, mira, ahorita ya abarcamos a 11 años de camino prácticamente lo que es San Luis Potosí Capital, Ciudad Valles y Soledad de Graciano Sánchez como los municipios más cercanos a lo que es zona urbana, y también ya tenemos presencia en Xilitla, en Río Verde, en Cárdenas, en Rayón, en Salinas y en Matehuala. Y seguimos abarcando. Para que se abra una coordinación del colectivo en un municipio tienen que juntarse mínimo 30 cuidadoras. Y es cuando se abre una coordinación. Tengo compañeras que me coordinan los municipios, porque claro que es imposible desde aquí estar al pendiente de las gestiones. ¿En dónde es el contacto, Mariana? El contacto lo encuentran en la página, ahí nos dejan un inbox donde nos mencionan si son cuidadoras y a qué municipio pertenecen para canalizar al correspondiente, o si son personal de salud que quiere hacer prácticas profesionales o apoyar al colectivo. Han pasado por nosotros muchos profesionales de áreas de salud, hacer servicio, hacer horarios, servicio social, todo. También ahí la página está como Cuidadoras Potosinas en Facebook, en Twitter, que ahora se llama X, y en Instagram, pero se usa más el Face y el Twitter. Y pues bueno, ahí se canaliza. Y pues bueno, les digo que vamos a seguir incidiendo en la cuestión legislativa con este nuevo equipo legislativo de trabajo que llegó al Congreso. Vamos a lograr el derecho de las cuidadoras a cuidar, pero también a ellas ser cuidadas, claro, y a recuperar a cuidar su vida. A las cuidadoras y recuperar su vida. Se nos terminó el tiempo, Mariana. Muchísimas gracias. Muy importante todo lo que nos has compartido, nuestro reconocimiento a ti y a todas las cuidadoras. Gracias. Y ser conscientes de que nadie está exento de en algún momento ser cuidador o ser cuidado.